Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Un podcast más de Viajando Simple donde vamos a hablar sobre calefacciones. Sobre todo vamos a hablar sobre calefacciones estacionarias a diésel, aunque hoy mi acompañante Santi, hablaremos de él, pues también tiene experiencia en calefacciones de gas, en calentadores de agua, pero sobre todo nos vamos a ceñir en calefacciones estacionarias, que creo que en furgonetas camper es lo más común. Y bueno, además es en lo que yo he tenido bastante experiencia porque tenía dos calefacciones chinas, una Autotherm y ahora una Webasto, que ya os contaré los motivos y al final contaré por qué no estoy muy contento con Webasto. Pero bueno, ya os digo que tengo una Webasto AirTop 2000 de mi casa con ruedas, como no, que el precio son 900 y pico euros, me la instalaron en Port Camper, donde hicieron toda la camperización. Ambos están en Granollers, para que sepáis. Y bueno, también me siento en una posición muy privilegiada porque tengo mucho contacto con muchos talleres de camperización que tienen mucha experiencia con muchas furgonetas camper, gracias a Camperizando, que ya sabéis que es donde podéis encontrar vuestro camperizador ideal, o cualquier persona o cualquier empresa para que os instale una calefacción estacionaria, unas placas solares o lo que sea. Y bueno, ahora con esta intro vamos a dar la bienvenida al gran Santi de Mi Casa con Ruedas. ¿Cómo estás, Santi? Buenas, Íñigo. Pues muy bien, la verdad. Muy bien. Pasando un poquillo de frío, pero bueno, para eso hemos venido a hablar de calefacción. Exacto, sí. No, tengo muchas ganas de hacer este podcast porque además que me lo he preparado bastante, he estudiado muchas cositas y luego además pues que, como hemos dicho, pues he tenido experiencias tanto buenas o malas. Pero si quieres, muchos ya te conocerán por Mi Casa con Ruedas, ya has pasado por este podcast. Cuentas brevemente qué es Mi Casa con Ruedas y qué tipo de calefacciones tenéis ahí. Bueno, pues mira, Mi Casa con Ruedas, como ya hablamos la otra vez que coincidimos, es una tienda online de accesorios para autocaravanas, furgonetas y todo lo relacionado con el mundo del caravaning y del camping. Y además, pues también tenemos un punto de taller, ¿vale? Un servicio de instalación de todo lo que suministramos, ¿vale? Y bueno, a nivel de calefacción tenemos pues prácticamente todo lo que hay en el mercado. Calefacciones estacionarias, trabajamos con las marcas más conocidas como son Planar de Autotherm o las Webasto, ¿vale? Y Sí. luego tenemos de la marca Truma, lo que son los combi, que están tanto a diésel como a gas y hacen la funcionalidad doble de calefacción y boiler o calentador de agua. Sí. Buenísimo. Y luego también he visto una cosa que no has comentado, que no sé si se venderá mucho porque es algo muy específico, que es un calefactor cerámico, una Uh-huh. chimenea, que funciona a 220, que me imagino que sobre todo es para la gente pues que se enchufa mucho en campings y áreas, ¿no? Sí, es verdad. Esto es una novedad de este año que hemos traído de la marca Mestic, que es una marca que ahora se está metiendo en el mundo del caravaning. Llevan, bueno, aires acondicionados sobre todo y se dedican también a llevar neveras. Y este año han sacado este calefactor que a nivel visual pues llama bastante la atención, ¿no? Porque tienes así, parece que tengas como una especie de mini chimenea dentro, pero bueno, funcionalmente no deja de ser un calefactor eléctrico de unos 2000 vatios Sí, a 220, es decir, que para utilizarlo, eso es lo que tú has dicho, un área y que puede estar enchufado. sí, sí, no es de A ver loco. qué tal va. Sí, me imagino eso, que esto igual no es lo que más se vende, pero cuéntanos, ¿qué calefacciones son las que más vendéis en Mi Casa con Ruedas? Sin lugar a dudas, la reina del mercado es la estacionaria, ¿vale? Sí, Porque generalmente es lo que se monta en furgonetas, en vehículos que no llevan y que que quieren tener un sistema para poder salir sobre todo en invierno y en lugares donde hace frío, ¿vale? Y en furgonetas trabajamos sobre todo la planar. La planar es yo te diré, hablando de nuestro negocio, en un 90% el, el modelo que más vendemos. La planar 2D. sí. Claro, la típica es la que tuve yo en la T4.
Sí. Y bueno, no sé si sabías, pero me dio bastantes problemillas. En Por Camper los pobres se volvieron locos Ujú. porque no lo entendían, porque la mía fue la primera, pero después de la mía salieron varias defectuosas. Salió Hostia. una pequeña tanda de defectuosas que, claro, además era algo bastante turbio, porque salía, bueno, un poco de humo por la toma, olía a gasoil, vamos, que había algún problema y bueno, se volvieron locos y al final, pues cambiándola ya dieron con el problema. Pero bueno, esta vez he dicho o dije en el camión, pues venga, vamos a pasar de las Autoterm y ya si probamos todas, vamos a por la Webasto, que como dices, pues no es lo más habitual a día de hoy, por lo menos lo que vendéis en mi casa con ruedas, pero ¿tú por qué crees que Webasto tiene tanta fama de... Bueno, y por qué es tan caro? Y si quieres hablarnos un poquito de precios también, para que la gente se haga una idea. Sí. Mira, Webasto tiene tanta fama porque digamos que fueron los primeros en estar ahí. O sea, creo que tienen más de 100 años. Sí, o 100 años hicieron hace poco como empresa o como grupo. Y, y aparte es un tipo de calefacción que se monta en vehículos fabricados en serie. Todo lo que son marcas de autocaravanas, muchas de ellas llevan un calentador aparte y calefacción es Webasto. O sea, calefacción plana a día de hoy no te vas a encontrar en ninguna marca de estas conocidas, ¿vale? Entonces, yo te diría un poco por historia, por fabricación, por eso son o sea, por eso la fama que tienen, Sí. ¿vale? Hasta que, como siempre, pues aparece alguien que les hace la competencia, como hace unos 3 añitos o así, que apareció Autoterm aquí te hablo aquí en el estado, porque fuera de Europa fuera en Europa ya se conocía, y a nivel de precios, estamos hablando de que tienes una diferencia, pues eso, una planar no de 2 kilovatios no te llega a los 600 euros y una de la misma potencia en Webasto pues te vas a hacer, no llega a los 1000. Entonces estamos hablando pues una diferencia de unos 400 euros por un Sí, aparato con potencias y características similares. sí. Sí, a ver, yo voy a contar un poco mi experiencia y también lo que me estudié antes de tomar esta decisión y porque no quería tampoco pues tirar 400 euros más así porque sí, ¿no? Pero lo que me pareció ver y hablando pues ya te digo con personas que llevan muchos años también montándolas, arreglándolas y demás, pues por lo que me dio la sensación es que son más fiables, que son un poco más fiables, que Ujú. también tienen menos consumo eléctrico. Para que os hagáis una idea, dicen que consume unos 0,2 litros por hora, ¿vale? Que si haces el cálculo, tampoco, mucha gente dice, no consume nada. Bueno, ¿cómo está el gasoil hoy en día? Que yo he estado pagando hasta 2,30 por Escocia. Claro, Mm. haciendo una media de 2 euros, si enciendo la calefacción como la he encendido de 7 de la mañana a 10 de la noche, son 6 euros al día, ¿vale? Que son 180 euros al mes. O sea que, Claro. bueno, pues si consume un poquito menos y hace menos ruido y tal, eso sí, ya sabéis que no voy a hablar hoy de esto, pero la chimenea es gratis. Así que, bueno, ya os contaré en el próximo. Y luego también lo que sí que vi es que las piezas para reparar, los recambios son más caros los de Webasto. Esa es Sí. un poco mi decisión, que luego ya contaré las cosas que no me gustan. ¿Qué te parece, Santi? A ver, en cuanto a consumos de diésel, sí que es verdad que es ligeramente superior, ¿vale? Pero también te digo hay una razón bastante esencial en esto y el por qué se entiende el mayor consumo de planar, y es porque en los diferentes modos que tiene, ¿vale? De funcionamiento, ¿vale? Que normalmente la gente el que más utiliza es el modo temperatura, que es en el que puedes tú determinar a qué temperatura quieres que esté el vehículo. Planar lo que hace cuando llega digamos, a la temperatura, digamos, establecida, a la que tú le dices, oye, pues mira, quiero que la furgoneta esté a, pues yo qué sé, 18, 20, en los grados que sean, ¿vale? Lo que hace es bajar al máximo el nivel de los ventiladores, pero el Sí, calentador no se apaga, es decir, sigue funcionando, de ahí que tengamos ese mayor consumo, ya. ¿vale? Entonces, por eso se entiende. Por otro lado, ¿qué le quitas, no? El arranque, el apagado y el arranque constante del aparato. Ya. ¿Sabes? Que por otro lado, con Webasto eso sí que lo tienes. Entonces, a nivel de eficiencia, pues, claro, eso es un poquillo ahí discutible. Sí, es verdad que, claro,
tú que vives en ella, pues se entiende, ¿no? El uso que le damos. Gente a lo mejor que hace salidas de fines de semana, de un mes, pues, o en una semana, igual ese factor hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero me refiero, también dependerá mucho del uso que le vayas a dar. Sí, En tu tal caso, cual. pues yo creo que es bastante esencial, ¿no? Si le vas a dar un uso de vida diario, pues es un factor a tener en cuenta el consumo. Sí. A ver, la verdad es que yo sobre todo utilizo la calefacción pues en las noches frías a la Ajá. noche, ¿no? Igual durante el día uso más la chimenea, pero que no la voy a dejar encendida toda la noche. Bueno, además que tampoco aguanta, me tendría que ir despertando ahí y ir poniendo en madera. Pero luego has tocado un tema muy interesante que es lo de poner modo regulador de temperatura o luego también las chinas y las Autotherm tienen un modo que a mí me encanta y es el que más he usado en esas dos calefacciones, que es el modo potencia. Tú lo Sí, pones sí. al mínimo, la calefacción hace Estoy de muy poco acuerdo. ruido y a mí me encanta. ¿Y qué me está pasando en la Webasto? Que creo que no tiene ese modo potencia. No Siempre va, sé, siempre va por temperatura. Sí, sí. no Sí, sé. sí, yo también, ¿eh? O sea, yo estoy encantado con el modo potencia. Sí que es verdad que me gustaría, o sea, yo le añadiría a las planar que tú, ¿sabes? Que pudiéramos regular o temporizar este modo potencia, ¿sabes? Es Sí, decir, que tuviéramos la opción de poder accionarlo, ¿sabes? Durante, pues no sé, me lo invento, las horas que te vas a dormir y unas horas antes de levantarte. Porque al sí, final es cuando realmente, ¿sabes? Depende. Siempre hay una fracción que cuando tú estás durmiendo y ya tienes el habitáculo caliente, tampoco porque baja un poco la temperatura, si vas bien de mantas no es necesario ponerla. ¿Me sí. explico? Pero claro, eso no lo tienes. Entonces al final, yo, no sé tú, a no ser que haga mucho frío, yo pongo el modo potencia durante un tiempo y cuando ya veo que el vehículo está bien caliente, yo la apago y hasta por la mañana no la vuelvo a encender. Sí. Tiene que hacer mucho frío. Yo utilizaba el modo potencia al mínimo para dormir porque a mí no me gusta pues irme a dormir con un montón de calor como para que Claro. luego aguante toda la noche y luego además que me molesta mucho el que se apaga la calefacción, que vuelve a arrancar, que se apaga, que arranca. Entonces cuando me pongo la calefacción a la noche, para que te das una idea, duermo con tapones. Porque no lo menciono, pero lo que más odio de las calefacciones es el ruido. ¿Vale? Ajá. Eso No sé si a ti te molesta, me sorprende cómo a la gente no le molesta el ruido. A Pero bueno, mí, a mí me molesta más las calefacciones de los vecinos muchas veces que la mía propia. ostras. O sea, no sé si, porque ¿qué pasa? Muchas veces, claro, yo hago salidas, pues ya te quedas aprovechando el día al máximo y a la que la gente se va a dormir, ¿sabes? Y yo me quedo, pues lo típico, nos quedamos cuatro amigos echando unas cervezas fuera, empiezan a poner ahí las calefacciones y, Sí. macho, se oyen desde fuera que es una Ostras. burrada, parece eso. Por eso digo que me molesta más. Luego yo cuando me meto dentro, pues como tengo más, digamos, un sueño más profundo, pues ahí no tengo problema, la Ya. verdad. Hostia, interesante. Y vale, he mencionado un tema calefacciones chinas. ¿Qué pasa con las calefacciones chinas? Porque no vendéis, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, a ver, primero, aquí hay que tener en cuenta muchos factores. Uno, y bastante determinante, calefacción china. Directamente, o sea, una calefacción china no la voy a, o sea, no la voy a poder homologar, número uno. Número dos, los tema de mercado, o sea, calefacción china, pues ya sabéis que van a venir pues se pueden conseguir por ciento y pocos euros, ¿sabes? O 150, 200, no sé, tampoco es algo que Sí, me haya por mirado mucho. 150 € más o menos, sí. Sí, ¿no? Más o menos. Y que, pues Amazon y historias donde una, un negocio familiar como es el nuestro, o nunca vamos a poder llegar, ¿sabes? Es decir, no tiene sentido que yo pueda comprar, aunque sea algo más económico, comprando X cantidad, ¿vale? El beneficio que voy a sacar es prácticamente ínfimo. Y luego, por otro lado, ¿vale? También hay que tener en cuenta todo el tema de, igual que con Planar y con Webasto, tengo recambios y todo lo que yo quiera, ¿vale? Sí, Aquí, si me falla algo, digamos, estoy, entre comillas, un poco al aire, ¿sabes? Es decir, sí, no tengo solución, tengo que buscar algo que sea compatible, igual pues puedo poner una bomba de huevasto, ¿sabes? sí. Pero no tengo despiece. Y luego, con la experiencia de que también tengo amigos que las tienen puestas, las he visto, y bajo mi punto de vista, hacen, o sea, comparado con las huevas y las planas, un ruido que es mucho mayor. No sé, Sí. no sé si tú has tenido
¿Tienes la misma opinión o Sí, qué no, nos... efectivamente, tal cual. Pero luego lo que sí me da rabia es que las calefacciones chinas tengan cosas como, por ejemplo, una de las que yo tuve tenía mando a distancia, que me Ujú. gustaba mucho, y Sí, luego lo que decía, lo de regular por potencia, cosas que una calefacción que vale casi 10 veces sí, más no no lo lo tiene. tiene y me da bastante rabia, pero bueno. Pero, Aún y todo, mis experiencias con las calefacciones chinas, como he dicho, tuve dos y es porque me ujú, falló. Y a ver, yo antes de comprarla hice un estudio y vi que había mucha gente que estaba muy contenta y dije, venga, pues adelante. Pero mi experiencia fue horrible. O sea, que dejó de funcionar cuando más frío hacía, por supuesto, abrir la calefacción y no es que había carbonilla, sino había no, trozos de no, no, carbonilla que eran como mi dedo meñique. O sea, claro, es que todo el exceso que hace una calefacción china no te lo hace una Planar o una Webasto. Y respecto a lo que decías del mando, en Planar ha sacado, bueno, ya sacó hace un tiempo, un módulo que a través del cual tú puedes manipularlo, ¿vale? Con una aplicación por ah, qué Bluetooth. guay, esto no sabía. Sí, sí. Entonces, claro, ahí ya digamos que lo tienes subsanado, ¿eh? Pero también Sí. es eso, ¿eh? O sea, era una de las grandes desventajas que dices, hostia, estoy pagando 4, 6 o 8 veces más y un Sí, triste mandito de que yo lo pueda controlar desde la cama, porque al final, hostia, no, tú estás sí, ahí sí. súper a gusto y por lo que quieras la quieres encender o la quieres apagar sin necesidad de salir de la cama, eso para mí, vamos, Sí, yo creo que, a ver, tendría que ser, vamos, sí, sí, algo sustancial. desde luego. Y bueno, luego no hemos hablado del tema de la seguridad porque, claro, hay mucha gente que dice, ah, yo tengo China, pero no duermo con ella puesta. O sea, como que no se acaban de fiar. Yo cuando la puse, pues tampoco me fiaba mucho. Es más, me compré la calefacción china y a la vez un extintor. Con eso, con eso lo digo todo. Y hubo una Bueno, vez que el tubo de escape, esto no sé sí. si tú habrás visto una foto por ahí que compartí alguna vez, estaba al rojo vivo. La calefacción tiene un tubo de escape, pues esa calefacción no sé si estaba sacando fuego o qué, pero estaba al rojo vivo un trozo de 20 centímetros. Algo increíble. La compartiré otra vez por Instagram Hostia. cuando compartamos este podcast. Y claro, eso da miedo. Pero eso me hablas de una china, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Vale. Claro, es que es lo que te digo. Yo al final, claro, como empresa y al final también, yo siempre busco un poco, es decir, darle a la gente lo que yo haría lo haría para mí mismo. Entonces, hostia, algo que a mí me dé seguridad. Es Sí, decir, yo sé que todos los estudios que hay detrás, porque bueno, Webasto alemana y Autoterm ahora está en Letonia, pero creo que era de origen ruso, sí. ¿vale? A ver, ya no por procedencia, sino estudios que hay detrás y que, bueno, te dan una cierta fiabilidad que ya sabes que esto no te va a pasar. O sea, entonces, hostia, yo es que una China, sinceramente, tampoco me quedaría a gusto vendiéndola. O sea, Sí. mira que hay productos, pues, más de estar por casa, que es una toma de USB, algo, cosas más, digamos, más rutinarias, que eso, pues, oye, se fabrican en China y dan un resultado pues igual. O sea, no porque sea de China tiene que ser peor, pero sí que es verdad que cuando hablamos de componentes que tienen bastante tecnología, pues hay que tener en cuenta todo lo que se ha hecho para llegar ahí. ¿Vale? Una cosa que también me gustaría decir, Íñigo, es Sí. el tema de los apagados. Es decir, por el funcionamiento de las calefacciones, ¿vale? Pero muy importante el que tenga un apagado correcto. ¿Vale? Porque claro, eso se pone a una temperatura tan sumamente alta, ¿vale? Que necesita, bueno, que supongo que ya lo sabes, a la que apagas la calefacción se está un rato Sí, sí. ventilando, ¿vale? Que eso es para disipar todo el calor. Y eso es algo que se tendría, bueno, lo digo aquí porque se tiene que tener en cuenta que eso siempre tiene que estar así. Entonces, tema de no puedes apagar la calefacción y acto seguido desconectar la batería, ¿vale? Cosas de estas, porque ahí te puedes cargar una calefacción con una tontería tan básica como esta. Ya, ah, interesante. Y a ver, bueno, desde aquí volver a repetir que esto, yo sé que mucha gente estará con calefacciones chinas, estará encantadas, pero bueno, pues yo Sí, estoy contando mi experiencia y Santi la suya, así que oye eso. Si sí, estáis sí, no. contentos con vuestra calefacción china, nos lo ponéis en comentarios y todos están contentos. Pero bueno, yo ya veis cuál ha sido mi experiencia, pero si yo la puse es porque me fiaba al principio viendo que la gente estaba contenta con ellas. Es lo que puedo decir.
Luego, Santi, te quería preguntar, que tenemos mucha suerte de contar contigo, ¿qué tal el servicio postventa de cada marca? Porque me imagino que no es lo mismo, ¿no? Autoterm que Webasto. ¿O sí? No, a ver, Webasto a nivel de componentes, el servicio es bastante rápido, suelen tenerlo todo en stock. Eh, claro, es que Planar te voy a decir una cosa. Yo desde que las he instalado Sí. no he tenido ningún problema con ninguna, ¿sabes? Ostras, Entonces, está muy bien. claro, el volumen que nosotros trabajamos, pues no sé, que serán 40 o 50 al año. Sí. Eh, no he tenido problemas, pero también, claro, se tener. Mira, hace relativamente poco, ahora unos meses nos hicieron una formación y la mayoría de fallos, o sea, fallos que porque te traían fotos y todo, ¿no? Los de Autoterm. La mayoría de fallos que nos podíamos encontrar eran por problemas de instalación. Es decir, no dejar por los recorridos correctos, hacer angulaciones nada más salir. Entonces, claro, pues collar demasiado la calefacción en un punto donde no debes. Entonces, yo con Webasto sí que tema de recambios, lo que te digo, en una semana, pues incluso ya no por fallos, sino pues cambio de paneles y demás, muy rápido. Tema de Autoterm, lo que he podido necesitar han sido más accesorios y esos están a la orden del día. Los puedes conseguir bueno, yo directamente o cualquier consumidor los puede conseguir vía internet fácil. Y en cambio, en cuanto a recambios, como no he necesitado, no te lo sé decir, pero por lo que a mí me dijeron en la formación, que cuestión de tres semanas máximo, como mucho puedes tener un recambio si es que no está en stock. Vale, vale, ¿Vale? buenísimo. ¿Y qué te iba a preguntar? También algo que me imagino que os preguntarán mucho es dónde se pone una calefacción. ¿Es mejor dentro? ¿Es mejor fuera? Yo, por ejemplo, decidí ponerla fuera para ahorrar espacio, porque también en por camper es lo que me estaban recomendando. Pero luego también tiene un extra porque se suele poner con una caja protectora que Sí. además pues vale una pasta esa caja, no sé si 100 euros, ¿no? Puede ser. Sí, poner una caja sí es eso, más o menos 100, ciento y algo, depende que. También eso y los accesorios, porque claro, cuando tú montas una. A mí no me gusta, a mí, personalmente, yo si puedo, prefiero instalarla dentro, Ah, ¿vale? sí, ¿Por qué? Porque al vale. final cualquier elemento que esté expuesto a la intemperie, por mucho que le pongas una caja, cambios de temperatura, Sí, humedad, etcétera, etcétera, pues está más expuesto. Entonces, si se puede elegir, mejor dentro, ya. ¿vale? Esa es mi opinión. ¿Fuera funciona? Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer tanto la salida de aires, bueno, evidentemente, tiene que entrar dentro del vehículo, así como la absorción. Entonces tienes que tener en cuenta ahí que tienes que hacer un poquito más de instalación por esta parte, ¿vale? Y un poquito más de coste. Al Sí, instalarlo dentro, el hándicap que tienes es que, claro, a nosotros nos pasa, ¿no? Oye, que quiero una calefacción aquí. Y es en plan, no puede ser aquí. ya, Porque vas un poco a. O sea, te obliga, según la morfología del vehículo, bueno, según la morfología del chasis, en la parte de abajo. sí, ¿Sabes? Saber dónde la puedes instalar. Entonces, al final muchas veces pues te encuentras también con eso, que si en la parte de dentro donde se tenía previsto instalar no se puede, pues al final lo buscas abajo, ¿sabes? sí, Pero también vas a perder eficiencia. Me explico, sí. si la montas en la parte de atrás pero quieres sacar el tubo lo más adelante posible, pues bueno, yo no lo recomiendo porque es que claro, todo el recorrido de tubo, ahí le estás perdiendo temperatura al aire, Ya. ¿sabes? Pero bueno, Es interesante porque me he encontrado eso con opiniones muy diferentes. Aquí hay gente que lo tiene muy claro que es mejor dentro y gente que lo tiene muy claro que es fuera. Por ejemplo, una ventaja que también hemos comentado de tenerla dentro es que no te la roban, porque además, pues, en mi hostia, caso con una Webasto tenerla fuera, pues está sí. más disponible para la gente, ¿no? Hostia, pero te tienes que entretener, ¿eh? Un rato. Ya me imagino. Sí, sí, pero bueno, yo con las de veces que he desmontado la Eh, China, ya me acuerdo ya lo hacía con los ojos cerrados, era increíble. Sí, sí, pero sí, sí, efectivamente es un coñazo. Bueno, otra pregunta también bastante típica es el tema del mantenimiento. ¿Qué pasa, pues, por ejemplo, en verano que no se usa? Mira, pues ya te lo recomienda la propia marca. Yo siempre te voy a hablar un poquito más de Planar por lo que te comentaba, porque al final son las que más trabajo. El propio aparato ya te recomienda que la enciendas durante media hora
cada X tiempo. Es el propio aparato, el propio panel te lo pone. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Pues para que no se acumule, pues lo que decíamos, carbonilla y para que tenga el mantenimiento propio. Entonces, normalmente, pues ya sea en verano o primavera, pues cada X encender la media horita. Sí. ¿Vale? Pues uno te diría una vez al mes. ¿Sabes? Sí. No cuesta nada poner la media hora, pues eso, mientras, yo qué sé, desayunas o lo que sea, estás fuera, pues la pones media horita al principio de cada mes y así sabes que te va a durar un poquillo más, ¿sabes? Sí. Vamos a mantenerlas en mejor estado. Sí, eso mismo había escuchado. Así que qué fácil. Luego, otra pregunta también bastante típica. Además, a ti también que te gusta ir un poco a la nieve y tal, pues igual estás más puesto todavía. ¿Qué pasa con la altura? Yo, sobre todo, me acuerdo con la Webasto, y si no me equivoco, pues las calefacciones grandes, las de 4 y 5 kilovatios de Webasto, se deben de ajustar solas al tema de la altura, y en cambio la mía creo que sí que hay que ponerlo en un modo especial, que es modo montaña, a partir de cuando subes de 1500 metros. Pero con Sí. esto creo que llegan hasta los 2500 metros sin problemas, las Webasto. Las Sí. Autoterm, por ejemplo, no lo sé. Sí, también tienen el kit de altura integrado, ¿eh? Todas Sí, las de Autoterm y te llega lo mismo, 2500. O sea, sí, en eso está, es lo que digo, son aparatos muy parecidos en sí, este aspecto. Entonces, para ir a la nieve sin problema. sí. Si te vas a Alpes y te pasas de altura, pues ahí ya igual lo llevas un poco mal. Ya. Pero no, pero por lo general, para el 99% de los sitios donde vayas a estar, tanto una como otra te van a dar buen resultado. Sí. Y si te gusta ir a los Alpes, siempre puedes poner una chimenea. Que Eh, eso es, seguro que no te falla. sí, que de esto también te quería preguntar yo, porque tú eres siempre Pregunta. que haces preguntas, pero claro, a veces los que estamos en el otro lado también nos preguntamos ciertas cosas. Y Venga. es, ¿cuál es tu experiencia con la chimenea, Íñigo? Sí, bueno, es algo muy largo, así que voy a hacer un podcast exclusivo Resumémoslo. hablando de esto, pero ya digo que estoy encantado, no lo siguiente, aunque tiene muchas pegas, y por eso, pues también tengo la calefacción. Me encanta tener las dos cosas, o sea, no valoraría el tener solo la chimenea, porque hay veces, pues, que no tengo la madera preparada, no la tengo cortada, y me despierto con frío dentro, y a las 7 de la mañana tengo que salir fuera a cortar madera, y no solo cortarla, sino que también es prepararla. Entonces eso es un poco engorroso. Que esté seca. También, pues, tener la madera al final, para adelante y para atrás, dentro de la furgoneta, pues también te ensucia. Pero estoy encantado, pero ya digo que ya verás cómo hablo largo y tendido de esto. Si tienes dudas concretas, házmelas, y vosotros también los que estáis escuchando este Venga, va. episodio, y responderé en ese podcast. Vale, pues ya te... Y hablando de la chimenea, que algo que me encanta es que no hace ruido. ¿Vale? Ah, Es que no hace absolutamente nada de ruido, y como he dicho, lo que más me puede molestar de las calefacciones es las calefacciones estacionarias, es el ruido. Pero, por ejemplo, las de gas puede ser que hagan menos ruido, y de las estacionarias, pues tu experiencia, ¿cuál ha sido en general? mira, claro, es que, a ver, o sea, son dos conceptos. Uno es estacionaria, que son las que hemos hablado de el aparato más chiquitito, más grande, pero que es un aparato única y exclusivamente que funciona con el diésel, tiene el quemador, y al final tú lo que oyes, ¿vale? Aparte es el propio ruido son es el ventilador, ¿vale? Sí, Aparte de la propia bomba, pero todo eso se oye más fuera. Eh, comparativamente una marca a otra, igual te diría que, claro, Webasto al pararse, o sea, sí que es verdad, y en general puede hacer algo menos de ruido, ¿vale? Cuando se para, pues evidentemente, pues si se para con el ambiente ya caliente, pues claro, ahí no oyes nada, y una vez te vas a dormir ya depende de lo profundo que tengas el sueño. En cambio, como decíamos, Planar, al tener el ventilador, aunque sea al mínimo, ¿sabes? Pues siempre tienes ese ruido residual, sí, ¿vale? Y en cuanto a gas, es que al final ya te vas a los aparatos, a las combis, y son bastante silenciosas, tanto la de diésel como la de gas, ¿vale? Que las de Truma, que estas, bueno, no las hemos metido en todo este pack, pero bueno, son las que llevan, para que nos hagamos una idea, pues todas las autocaravanas, las que salen de concesionario, todo prácticamente en un 80-90 llevan la combi de Truma y sí. de gas normalmente. Que eso alguna vez, algún cliente, pues por el tema del consumo de gas, nos ha pedido nos ha pedido hacer el cambio. Es decir, quitarle una combi de gas y meterle una de diésel. Que dices, Ya. madre mía.
Pero bueno, porque es que estamos hablando de aparatos que entre una cosa y otra se te van casi a los 3.000 euros. O sea, Ya. es una diferencia bastante grande. Sí. A ver, yo también sí que me he encontrado a gente pues con autocaravanas que suelen venir con calefacciones a gas, que se acaban quejando de que cuando están en sitios muy fríos, el Ujú. gas se acaba muy muy rápido y tienen que estar buscando gas, a menos que tengan pues eso, pues un sistema de GLP con un depósito enorme, que por Sí. cierto ya sabéis que mi casa con ruedas lo instalan. Hicimos un podcast hablando sobre GLP, súper interesante y con un sistema con el que yo estoy encantado, lo del GLP es brutal. Pero eso, hay mucha gente que dice, joder, si es que tengo que estar todo el día buscando gas, en cambio con el gasoil parece más cómodo, ¿no? Sí, más accesible. Sí. Ese ha sido básicamente, o sea, ese es lo que te digo, ¿no? Algunos que le hemos hecho el cambio de combi de gas a diésel ha sido prácticamente por eso, o sea, por ese motivo. Y luego, que eso tampoco no lo he comentado, pero hemos tenido varios clientes que, aparte de tener, que hacen un poco como tú, aparte de tener su calefacción a gas, le hemos instalado estacionarias como calefacciones accesorias. Es decir, de Por si tener, acaso. bueno, o por si acaso, o Sí, estoy en el comedor, pues en vez de gastar gas durante el sí, día, ¿sabes? Pues tiro exclusivamente de la estacionaria, sí, ¿sabes? sí, sí. Como son vehículos que son bastante grandes y tienen como las estancias bastante separadas, tú en tu caso, claro, lo tienes todo como abierto, ¿sabes? Da una sensación de espacio brutal. Sí, Y al final, tu camión al lado de una autocaravana, si nos ponemos en volumen, no, ¿sabes? Incluso yo diría que el tuyo puede ser más pequeño, sí, ¿sabes? sí, puede ser, sí. O sea, pero claro, entras a tu camión y lo comparas con una autocaravana que tienes, pues, 1.000 entradas, ¿sabes? Entre, Sí, pues, el espacio de que si el lavabo aquí, la ducha ya, al final, digamos, el dormitorio, pues claro, las estancias como que se separan más. Lo tuyo es un cuadrado y da una sensación mucho más amplia. sí, Entonces, para calentarlo, creo que es más fácil hacerlo, ¿sabes? En, sí, en el tuyo no se pierde ni se concentra el calor en una sola instancia. Entonces en las sí, sí. autocaravanas eso sí que pasa. Sí, Pero sí, bueno, tal cual. Vale, y ahora, Santi, te voy a contar algunas cosas por las que no estoy contento con Webasto. venga, va. Y ha habido veces porque digo, ostras, es que yo creo que el Autoterm hubiese sido mejor y además más barato, ¿no? Igual alguna cosa, pues estoy equivocado o lo que sea. Y en este podcast probablemente hayamos metido la pata o Santi o yo, así que nada, tanto hablar es lo que tiene. Pero te voy a contar cosas por las que no me gustan la Webasto, a ver qué me dices. Que ya he comentado muchas, ya han ido saliendo, pero bueno. Por ejemplo, tiene un botón que es para encender y apagar, que es que hace una luz verde. Esa luz verde no he visto la opción de apagarlo y a mí personalmente a la noche me molesta. Sí, Y eso con la Autoterm, si no recuerdo mal, tenía una opción que es que no haya luz. sí, 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 sí. Así que, bueno, eso es una cosita. Luego me pasó algo que estuve a punto de contactarte porque de repente la Ajá. calefacción no funcionaba. ¿Vale? Y claro, te sale un error. Genial, miras el error y me decía, yo qué sé, algo rarísimo, que si la bomba o que si, no sé. Y total, que luego me di cuenta y sabes lo que era, ¿Qué? que había cerrado la entrada de admisión de aire, pues barriendo no sé qué, Ah, sí, y es digo, verdad, no me joder, acuerdo de eso. si tienes un listado de errores de no sé cuántos, y esto estoy seguro de que es un error súper típico, Sí, joder, pues que te lo ponga, ¿no? Y me dio mucha rabia. Esto también lo digo porque a alguien igual le soluciona. claro. Yo por eso recomiendo, por eso a mí me gusta mucho, pero claro, hay, es que esto es un poco, lo que voy a decir tiene un poco de controversia, ¿vale? Es decir, las Vale. salidas, ¿vale? Te dirá un fabricante, te dirá que nunca las hagas obturables, es decir, que se abran y se cierren, Sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú la dejas cerrada y metes la calefacción, es lo que te digo, te puede dar un fallo, haces que el calor vuelva al aparato, sí, ¿vale? Y entonces ahí podemos tener sí. problemas. Pero en este caso era la admisión, ¿eh? Ya sabes que al final las La calefacciones tienen admisión, es verdad, salida perdón. de aire y entrada de aire. Pues la entrada de aire es la que cerré. Entonces, claro, no estaba succionando aire para poder hacer su función. Pero no tienes, no, bueno, yo no sé cómo la tienes instalada tú, pero, ¿la tienes fuera? ¿Tú? La calefacción está fuera, pero la Ajá, entrada de aire es desde dentro. vale. Y en, y ¿Vale? O en esa sea, entrada, claro, y en esa entrada de aire, o sea, claro, es que depende cómo la instales. Yo siempre intento dejar,
que esa entrada de aire esté, no puedas poner nada encima y que o que la, digamos, o le hago una cajita o algo y una rejilla para que no entre nada. Si es en la admisión, intento, digamos, aislarlo de forma de que no se pueda colapsar, pero hostia, no Bueno, sabía que en este caso es como dirigible, digamos, como bueno, las de salida, parecido, pero vale. se puede cerrar del todo. Ah, No sé si es, pues lo había escuchado esto, que es para que en verano, por ejemplo, si no la usas, para que no entre mierdecilla claro, o lo que sea, polvo y tal. Pero ya digo, pues sin querer la cerré y me volví loco hasta que encontré, bueno, loco. sí, sí. Pues no sé, y Es me lo da rabia mismo. que no me lo dijese en un mensaje de error con todo el listado de errores que hay. Exactamente es eso, que las que se cierran tienen la parte buena de que no entra mierda, pero como te olvides, te va a dar fallo, Sí, ¿sabes? Y puedes generar algún tipo de error sí, dentro del tal cual. aparato. Pero bueno, por si a alguien le falla, que lo primero que mire eso. Luego otra cosa que lo he comentado además por ahí en redes sociales y gracias a todos los que me habéis contestado, es el termómetro. El termómetro de la Webasto, Sí. a mí es raro porque mide bien, pero no al principio. Ahora, por ejemplo, que tengo la calefacción apagada, si yo miro la temperatura, pues igual me dice 14 grados, ¿vale? Y yo sé, porque tengo varios termómetros, que hace 20. Entonces, y lo pongo en el mismo sitio, o sea, no es por donde está ni nada. En cambio, enciendo la calefacción y como digo, pues me está marcando 14 grados y a los 5 minutos enseguida se pone a 20, a la temperatura real. O sea, antes de que empiece a calentar el habitáculo. Y esto es un rollo, no sé si tú lo habías escuchado porque más de una persona me ha dicho que tienen un problema parecido. Claro, que es, digamos, es la lectura de temperatura en apagado, ¿no? Porque a la que está en Exacto, funcionamiento, que sí. pues no. Pero Claro, yo es que. siempre saca como 5 grados menos, o sea, no es que se queda fijo en 14 grados, no, no, es que No, si dentro del camión hace 12 grados, probablemente la calefacción no. antes de o al encenderla me esté marcando 6 grados. A ver, sí que es verdad, claro, yo cuando las instalo me fijo en que, sí, digo, hostia, no parece que haga tanto, ¿sabes? Que creo que estamos Sí, almacenados y demás, pero sí que, claro, yo al final pruebo la funcionalidad y cuando la pongo en funcionalidad sí que mantiene la temperatura, que al final es lo que a mí, sí. en lo que yo me fijo. Pero bueno, ya mira, ya me fijaré más, la verdad, y a ver si sucede con todas o sea, es algo general o a lo mejor son algunas unidades. No me fijo en eso, la No verdad. sé, ya digo que más de uno me ha dicho que tiene el mismo problema y claro, es un rollo porque a veces yo, por ejemplo, pues hace 18 grados en el camión, pero sé que esa noche va a bajar mucho la temperatura y digo, pues la voy a poner a la noche para que se ponga yo qué sé, a 12 grados. Pero enciendo la calefacción y me marca 6 grados. Entonces, si la pongo a 12, se va a encender. Ajá. Aunque a los 5 minutos la lectura va a ser real y va a decir, no, no, que estamos a más de 12 y se va a apagar. Entonces, ¿Cómo que no? como que tengo Ajá. que encenderla, ponerla a más de lo que marca, o sea, tengo que jugar un poco ahí Bueno, un para poquito. poder irme tranquilo a la cama, sin que se encienda. Pues no Pero debería. bueno, Sí, la verdad. tampoco es gran cosa, pero es algo que me molesta sobre todo de la calefacción premium que estamos hablando, como es Mm. Webasto en comparación con otras. Sí, Y a mí me gustaría añadir también, porque ahora que has dicho fallos, yo te puedo decir también, mira, los fallos que también yo me he encontrado mucho, sobre todo en planar, ¿vale? Es el error 13, que es falta de suministro, ¿vale? sí, Y ¿sabes por qué es? Porque mira, depende del vehículo, o sea, generalmente, ¿vale? Tú sabes que, bueno, para que funcione la calefacción, pues tienes que suministrarlo con diésel. Y sí. bueno, básicamente hay dos formas de suministrarlo, o con un espadín, ¿vale? O haciendo una T en alguno del propio vehículo, ¿vale? Sí. Y que nos envíe diésel. Sí, por donde va el gasoil hacia el filtro, hacia el motor o lo que Eso, sea, sí, del eso es, depósito, sí. ¿vale? Eh, que aquí hago un inciso, según toda la normativa de homologaciones, aquí en España tienes que hacerlo con una T, ¿vale? Pero luego, contrariamente, por funcionalidad, todo el mundo instalamos con Spadin, Sí. ¿vale? O sea, pero es que al final, claro, o sea, tienes menos problemas, te puede entrar menos aire, ¿vale? Y al final lo hace todo el mundo con Spadin. Pero muchas veces te encuentras que, claro, cuando la instalas con Spadin o la instalas directamente al aforador, que el aforador, digamos, es el tapón del depósito por la parte de arriba,
¿vale? Entonces el espadín, pues lo instalas hacia ahí, lo instalas recto hacia abajo, entonces siempre dejas un pequeño margen, ¿vale? Para que no te quede, para que no consuma, digamos, toda la gasolina y al día siguiente no puedas ni arrancar el vehículo. Buen consejo, sí. ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Que no siempre, depende del modelo, lo puedes poner por el aforador, porque hay veces, porque a veces tendrías que como descolgar depósito, hacer una instalación que a lo mejor si la quieres hacer por aforador te puedes cobrar como 4 horas más solo con descolgar depósito. Pues sí. Hay algunos modelos que lo que tienes que hacer es pinchar en el depósito, entonces con el espadín llegar a, digamos, dejando siempre un pequeño margen. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces ese margen nos ha pasado que el cliente, pues, como que apuras la calefacción, o sea, apuras el depósito, ¿vale? Y luego has querido encender la calefacción y, claro, como no llega el suministro, sí. ¿Vale? Te da como ese fallo. Y el problema es que, al menos con las Planner, que es con las que yo trabajo, tienes que hacerla funcionar durante varias, o sea, que hacer varios intentos hasta que por fin una vez vuelvas a llenar el depósito, una vez vuelve a haber diésel en el circuito, ¿vale? Purgue todo el aire y funcione con normalidad. Básicamente, o sea, lo que insto es que si has de utilizar la calefacción, que tengas el depósito al menos a un cuarto o a la mitad, ¿vale? Sí, que no con el depósito apurado quieras poner la calefacción, porque depende de la instalación que tengas, ¿vale? Te podría llegar a dar un fallo. Sí, no, súper buen consejo. Buenísimo, Santi, de verdad. Ha sido un placer toda esta información. Creo que tanto yo como la gente que nos está escuchando hemos aprendido un montón. Ya sabéis que si queréis instalar una calefacción estacionaria en la zona de Cataluña, podéis ir a Mi Casa con Ruedas, pero si la vais a instalar vosotros mismos, estéis donde estéis, también la podéis comprar en Mi Casa con Ruedas. Si no queréis una Webasto como yo, también os va a vender encantados una Planar o lo que sea. Y nada, por supuesto dejaremos sus datos en la descripción de este episodio y el artículo que acompaña. Y bueno, si queréis buscar un taller camperizador para que os haga algo así, que no esté en Cataluña, pues os podéis meter en Camperizando para que os ayudemos a buscar un camperizador. Y nada más por mi parte, Santi, de verdad, un verdadero placer. Bueno, a ti por invitarme una vez más, Íñigo, yo encantado. Sí, de hablar buenísimo. Un rato contigo. Pues nada, ahora te comentaré porque igual te lío para otro podcast en un futuro. Venga. Muchas gracias, Santi. Un abrazo fuerte. Venga, otro para ti. Que vayan Chao. muy bien tus viajes. Chao. Nada, chao.